Bueno, queridos hermanos, estaremos predicando sobre cuáles son aquellas personas que van a entrar en la nueva Jerusalén. Personas usadas por Dios, personas justas, personas íntegras, personas llenas del fruto del Espíritu, personas prudentes, personas llenas del Espíritu Santo. Vamos a leer Apocalipsis 21. Consideremos el versículo 9 hasta el 27. Vino entonces, dice la Biblia, y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Al que venciere, le dará todas las cosas. Yo seré suyo y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas porteras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante a la de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diafama como el cristal. Y las naciones, dice la Biblia, y las 12 puertas eran 12 perlas, cada una en la puerta era una perla, y en la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán en luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Bien, mis hermanos, este pasaje nos enseña y nos insta a que nos comportemos como verdaderos creyentes, como verdaderos cristianos, como seguidores de Cristo y del Cordero de Dios, que nos guardemos sin mancha, irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Jesús dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Lo que Jesús dijo es para los hijos de Dios. Hay una bella ciudad que se llama la Nueva Jerusalén. Y no es cualquier ciudad, mi hermano, es la Nueva Jerusalén. No está hablando Cristo aquí en forma simbólica, que usted haya un simbolismo, no, es una ciudad literal que debemos considerar la Biblia. Por lo menos el libro de Apocalipsis es un libro que se basa mayormente en tipos, símbolos, figuras, antitipos, cumplimiento de profecía. Eso es lo que se basa el libro de Apocalipsis, que se llama Revelación Final. Por eso debemos tomar en cuenta, y voy a estar explicando algunas cosas puntuales, algunas cosas profundas, que le insto, mi hermano, le insto a que se llene del conocimiento, investigue, indague lo que se va a decir aquí. Voy a ser breve, máximo 50 minutos a 1 hora. Eso es lo máximo que voy a durar. No voy a durar mucho tiempo, para que usted no se vaya a fatigar, porque cuando uno habla mucho tiende las personas a fatigarse, tiende uno a repetir lo mismo, y entonces es mejor hablar lo que conviene, hablar, sean pocas nuestras palabras. Bueno, vamos a entrar en materia. ¿Quién tiene entrada a la ciudad santa? El que anda en integridad, en justicia y habla verdad en su corazón. El que anda en integridad, en justicia y habla verdad en su corazón. Salmo 15. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Y quién morará en tu monte santo? Ya lo vamos a considerar, ya vamos a leer. ¿Quién? Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo?
El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás, y por él levantará en la ciudad santa, en la nueva Jerusalén que desciende del cielo. ¿Cómo es una persona? ¿Cómo es una persona, mi hermano, que anda en integridad? ¿Qué es integridad? Es una persona que integra todos los demás factores para representar a Cristo de la manera más genuina, de la forma más sincera posible que pueda haber en esta tierra pecaminosa, tierra de pecado, de maldad, gente intemperante, amadores de sí mismos. Bueno, un sinfín de perversidades que hay aquí en la tierra, mi hermano. Y la persona íntegra es porque anda en el amor, anda en paz, en gozo, en paciencia, en benignidad, en bondad, en templanza, en mansedumbre. ¿Qué más le puedo decir, mi hermano? Respeta el texto sagrado, predica las escrituras conforme al contexto. Dice lo que la Biblia quiere decir y no simplemente lo que la Biblia dice. Te explica. Yo no te estoy diciendo, mi hermano, que las personas tienen que ser maestros, todo el mundo tiene que explicar la Biblia porque no. Sino que cuando tú vayas a hacer un uso o un trazo de las escrituras, sé coherente con ellas. ¿Por qué? Porque tanto su predicación como su vida, su actuación, su hecho, su testimonio, van a hablar por sí solos de lo que en verdad nosotros somos, de lo que dicta nuestro corazón, mi hermano. Y eso es integridad, andar en justicia, en humildad, amando misericordiosamente, perdonando a aquel que nos persigue, bendiciendo, predicando las buenas nuevas de salvación, en amor, tratando de sacar al hermano del error por medio de las escrituras con mansedumbre. Porque siempre van a haber los desmanes, en las tribulaciones, en las pruebas, en las adversidades. Entender que si Dios nos llama, Dios nos va a capacitar para cualquier prueba que Él nos ponga en el camino. Cualquier prueba. Porque nosotros tenemos que ser aprobados, tenemos que hacer como dice Timoteo, segunda carta de Timoteo 2:15. Procuremos, mis hermanos, con diligencia presentarnos a Dios ante el tribunal de Cristo, aprobado como obrero que no tenemos de qué avergonzarnos, que Dios no nos vaya a decir, Cristo no nos vaya a decir, hermano, mira, Moisés, nunca amonestaste a fulanito de tal y se perdió por tu culpa. Por eso no vas a recibir esta perla que tenía para ti, esta piedra de jaspe, esta piedra de cornerina, de topacio. No la vas a tener. Porque nosotros vamos a tener perlas, nosotros vamos a ser galardonados, porque dice Apocalipsis 22:12, aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Usted cree que la persona que es íntegra, aquí lo describe todas las cualidades que tiene? Hace justicia. Hace justicia. ¿Qué es hacer justicia? Hacer justicia es amar al prójimo, obedecer la palabra del Señor, no sacar la Biblia del contexto para hacer dos falsas doctrinas, para hacer dogmas, reglamentos de hombres, no. Eso es hacer justicia. Reprender el pecado, eso es hacer justicia. Andar en santidad, eso es hacer justicia. Entregar su vida al servicio total a Cristo, eso es justicia. Habla verdad en su corazón. ¿Qué es hablar verdad con el corazón? Siempre mantenerse firme, ser fiel a Dios, pase lo que pase. Pase lo que pase, mantenernos firmes,
Yo sé que no es fácil, mi hermano, para mí no es fácil, para usted no es fácil, pero con Cristo somos más que vencedores. Ya Él hizo el trabajo más difícil, que era redimirnos en la cruz del Calvario, salvarnos de la muerte, porque todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado Cristo primicias para nosotros los creyentes. Porque esa es la esperanza en nosotros, que un día vamos a ser transformados en el aire, un día vamos a ser resucitados en el caso de que nos hayamos muerto en el Señor, para reinar con Él. Ese es el mayor privilegio que puede tener un ser humano, la salvación. No hay nada más grande que tu salvación. Imagínense si nosotros descuidamos esa salvación tan grande, ese sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Nosotros somos malagradecidos si nosotros descuidamos. Y descuidarla es que meter mentira. Descuidarla es implementar falsas doctrinas dentro de la iglesia que no están conformes a la Biblia ni están apegadas al texto sagrado. Murmurar del hermano, calumniar al hermano cuando no tienes razón. Chismear, ser orgulloso, adúltero, fornicario, idólatra, perverso. Eso se llama no ser una persona íntegra. Eso se llama ser una persona que está ahí desechando el sacrificio de Cristo y tomando la sangre de Cristo por inmunda, la sangre del pacto. No hay más sacrificio por esa persona. ¿Qué piensa? Dice, que recibirá el que pisoteare la sangre del Hijo del Hombre. Una horrenda expectación de juicio. Como dice aquí, serán echados al lago de fuego. Porque Apocalipsis 21 está hablando ya de la eternidad, mi hermano, de la eternidad. Por eso que al leer Apocalipsis nos encontramos no con el milenio, nos encontramos frente a la eternidad, frente a lo que Dios va a llevar. Miren lo que dice la Biblia. No habrá más maldición, el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en su frente. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí yo vengo pronto, y bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía de este libro. Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. En el milenio va a haber muerte, va a haber llanto, va a haber dolor. Eso lo dice la Biblia. Cuando se revelen la gente, dice, y saldrá a engañar a las naciones. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió del fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco, el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. ¿Por qué? Porque en el milenio, al final del milenio, cuando el milenio se cumple, dice que el diablo va a ser desatado. Y lo que está hablando el Apocalipsis en el versículo 21 ya se refiere a la eternidad, cuando estemos reinando eternamente con Cristo. Esto no lo va a decir cualquiera. Cualquiera no te va a desglosar eso de esa forma. Yo te estoy diciendo algo básico, algo que para que tú vayas medio entendiendo y vayas y estudies. Estaremos dando una predicación más exegética, una predicación
más profunda, pero para eso ya necesitamos tiempo. Por el momento voy a ir mordeándote para que vayas entendiendo, porque estas no son cosas fáciles. Y ahí va a haber llanto y va a haber dolor al final del milenio. Y aquí dice que no habrá más llanto ni dolor, porque Dios enjugará toda lágrima. La eternidad, no hay momento ni lugar a ninguna adversidad en tu vida. En ese momento, Dios va a hacer todas las cosas nuevas. Así como las hizo en el milenio, derrotó al anticristo, el pueblo de Israel concertó el pacto eterno otra vez con el pueblo, hizo un nuevo pacto. O dice Hebreos 8:10, por lo cual dice que este es el pacto que haré con la casa de Israel en aquellos días. Nadie enseñará a su prójimo, sino que todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Ahí se está refiriendo al tiempo del milenio. Ese es el pacto que va a concertar Dios con la casa de Israel. Por lo cual nosotros, la iglesia, ya estamos aquí en la eternidad. Estamos con Cristo. Estamos en la ciudad celestial, Jerusalén. Y es una ciudad literal, no es simbólica. No es simbólica como en el milenio, que la de Jerusalén que decía, no. Esta es literal. La gente tiene que entender cuando la Biblia se refiere en una parte a Gog y Magog, tampoco es Gog y Magog lo que se refiere en el capítulo 20 del Apocalipsis, no. Gog y Magog del capítulo 38 al 39 del libro de Ezequiel en el Antiguo Testamento se refiere a la batalla del anticristo, la batalla de la gran tribulación, el final. Eso se refiere Gog y Magog. Ahora bien, mi hermano, lo que nosotros estamos explicando del Apocalipsis es la eternidad. ¿Dónde usted pasará la eternidad? ¿Dónde va a entrar? ¿Cómo debe estar para poder entrar? Porque no cualquiera va a entrar para allá. Le van a entrar gente que demostraron que fueron hombres y mujeres de Dios. Los santos del Antiguo Testamento, todos los apóstoles del Cordero, van a entrar en la Nueva Jerusalén, en la eternidad. Porque ellos demostraron ser hombres y mujeres de Dios. En el caso de las mujeres, aunque no eran apóstoles, pero demostraron que amaban al Señor. Y eso es lo que Dios está pidiendo. Que tú demuestres con hechos, como lo hicieron esos grandes hombres, que demostremos, porque todavía nos queda camino por recorrer, como el profeta Elías. Todavía nos queda camino por recorrer. Y recorre, porque este es un peregrinal en la tierra. Nosotros somos peregrinos porque la ciudadanía de nosotros está en los cielos celestiales. Eso lo dijo el apóstol Pablo, apóstol para nosotros los gentiles. El que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo. Bueno, mi hermano, aquí vemos a los dos tipos de personas. Tú sabes que en la iglesia siempre hay el que calumnia, el detractor, el murmurón, el criticón, el hipócrita. Ese es un envidioso. Ese tiene los 6 pecados capitales. Ese no puede ver que se levante un hermano nuevo creyente, que Dios lo use en sabiduría, lo use en ciencia, en milagros, porque le entra un celo y empieza a calumniarlo, empieza a buscarle cualquier falla para hacer caer del mal. Y dice que esa gente no van a entrar en el santo monte de Dios, no van a estar ahí. Es lamentable, pero no van a estar. No van a estar con Dios. Otra cosa, se lo voy a decir al final. Al final le voy a decir algo, mi hermano. Algo que es un poco difícil de entender. Algo que es un poco controversial. Que usted se va a quedar, va a decir, pero le aconsejo que antes de hablar cualquier cosa, no haga opiniones a la ligera. Medite antes de hablar. Porque este mensaje es un mensaje un poco controversial. Y por eso debemos entender, escudriñar
todos los versículos que yo le voy dando, a ver si yo estoy hablando dentro del contexto. Yo no estoy sacando de contexto para mi conveniencia. Yo soy cuestionable, yo lo vuelvo a decir. El que es incuestionable es el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo está hablando en este momento, usted si cuestiona, usted se está metiendo en problemas. Pero si hablo yo, no hay problema. Cuestióneme. No me voy a poner bravo. El que no calumnia con su lengua ni hace mal, ni admite reproche alguno contra su vecino. Ni admite reproche alguno contra su vecino. No, que es fulanito de tal, que no sé qué. Yo en este día tenía unos problemas con los vecinos. Le dije al Señor, Señor, dejo eso en tus manos. El Señor solucionó. ¿Por qué? Porque uno en la carne, el ser de uno se enaldece por ver tanta hipocresía, por ver tanta cosa mala, porque son personas creyentes. Y uno le deja eso en las manos de Dios. Señor, tú eres el que va a hacer, y uno se humilla. El Señor hizo. Todos en paz, nadie se puso bravo, y aquí seguimos. Pero si yo fuera actuado, yo hasta el sol de hoy tuviera un tropiezo para yo poderte predicar, para yo poderte hablar. ¿Por qué? Porque ya había pensado cosas malas en mi corazón, pero Dios me reprendió. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo no por eso cabe. ¿Quién es una persona vil? Una persona que se porta mal dentro del cuerpo de Cristo, una persona que anda siempre buscando para hacer el mal a las personas. Anda pensando iniquidad en su corazón, maldad. Eso es una persona vil. Y el salmista David está exhortando a las personas que son cristianos, a que a esas personas que son viles, que practican la vileza, con alevosía y premeditación, ese tipo de personas hay que menospreciarlas. No hay que juntarse con los hipócritas, porque el rey David dijo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche, es su delicia. No se sentó con los hipócritas, dijo el rey David. No me senté nunca con los hipócritas, a hablar de otro, a escarnecer a otro, no. Solo tiene que tener presente todo hombre y mujer de Dios, no sentarse con un hipócrita, hacer parte de escarnecer a otro, a un siervo de Dios estamos hablando, a un siervo, un hermano tuyo, hermano en la fe en Cristo. Un hermano en la fe no es cualquier sinvergüenza, es una persona que anda en integridad. Por eso es malo sentarse a escarnecer. O tiene uno, mire, échale un parado a eso. Pero honra a los que temen a Jehová. ¿Quién es una persona que honra a los que temen a Jehová? Siempre anda pendiente y velando por el bienestar de los justos, de los hombres que andan predicando la palabra de Dios como es, de los hombres que se comportan de una manera íntegra, intachable, irreprensible en la comunidad eclesial, tanto en la comunidad eclesial como fuera de ella, en su barrio, en su vida cotidiana, con su esposa, con sus hijos. La persona que lo honre, esa van a estar en el templo de Dios, en el monte santo. Que lo honre, que lo ayude. Eso se llama honrar, que le dé el lugar, el reconocimiento que esa persona se merece. Eso es honra. No perseguirlo, no juntarse con los malignos para hacerle daño a ese tipo de personas. Porque de lo contrario no van a entrar en el monte santo de Dios. Es más, Dios puede sacar a uno de la ciudad santa por hacer ese tipo de cosas. Lo puede sacar. Y eso no es lo que quiere Dios. Dios quiere que nosotros nos salvemos. Dios quiere que nosotros estemos en la ciudad santa, en la nueva Jerusalén. Isaías
33, 15, 16. El que camina en justicia habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencia, el que seduce sus manos para recibir cohecho, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Este tipo de persona que cuando usted venga a darle plata para golpear a un siervo de Dios, usted venga a darle dinero. Las personas que vengan a darle dinero para perseguir a un hombre de Dios, para hablar mal de un hombre de Dios, para calumniarnos, usted le diga que no. Cuando le den plata para usura, eso lo dice el Salmo también, prestando plata por interés, eso no le agrada a Dios tampoco. ¿Por qué? Porque mayormente las personas que piden dinero son personas pobres. ¿Cómo tú vas a ser un sanguinario? Desangrar al pobre, al hombre de Dios, a la mujer de Dios. Eso es lo que quiere decir. Porque se estaba refiriendo a la gente que eran prestamistas, porque eso es usura. Prestar tu dinero para vagancia, para cosas que no son para Dios. Y eso no le agrada a Dios. No vas a entrar en el santo monte de Dios si haces eso. Si no lo haces, dice que tus aguas serán seguras. Manantial de vida en el cielo. Salvación. Hebreos 12, 14. Seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La paz es el estado feliz del alma. Vamos a decir que es el clima donde cualquier persona quisiera estar. Y eso lo dijo Cristo: mi paz os doy, mi paz os dejo. No es como la paz de este mundo, porque el mundo da una paz ficticia, solamente por el momento. En un momento tienes paz, pero cuando se acaba todo eso, lo que es dinero, se acaba lo que es bienes, se acaban las amistades, se acaban todo ese tipo de cosas, se te acaba la paz, cuando te acaba la salud. Pero con Cristo, aunque estés pasando lo que estés pasando, siempre vas a tener la paz de Él y el gozo, como dijo Pablo, regocijado. El hombre se estaba regocijando en una cárcel, imagínense usted, el hombre diciéndole a la iglesia que se regocijaran y preso. Eso se llama tener paz de Dios, confiar y esperar en Él. No esperar, ni tener, o sea, ni tener una confianza en uno mismo, sino en Dios. Eso es paz. La verdadera felicidad es Cristo. No la vas a encontrar en el mundo, no la vas a encontrar en los pastores, en los profetas, en los evangelistas, en ningún ministerio lo vas a encontrar solamente en Cristo Jesús. Él es el que te puede dar la paz a través del Espíritu Santo de gloria. No hay más paz, sino Él. Mi paz os doy, mi paz os dejo. Yo no la doy como el mundo la da. Los excluidos de la presencia de Dios. Vamos con el segundo punto. Los desobedientes e incrédulos. Esos van a ser los excluidos, que no van a estar ahí. Hebreos 3, 18 y 19. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Mira lo que dice el capítulo 4, versículo 1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que oyeron.
Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. No entrarán en mi reposo. Personas que aún viendo que se le enseña la Biblia conforme al contexto, con la sinceridad de Dios, con la guianza del Espíritu, se rebelan, son intemperantes, desafiantes, inicuos, practican la persecución de los santos hombres de Dios y las santas mujeres. Esas personas van a ser excluidos porque no creen aquel que es invisible, aquel, como dijo, como Moisés, no creen a Dios. Son personas que están ahí, no las vamos a sacar porque nosotros no vamos a sacar la cizaña. Es necesario que esté ahí para probarnos a nosotros. Y cuando estemos maduros, la cizaña se va para un lado y nosotros somos recogidos en el granero. Ella se va a la candela porque la cizaña no echa fruto. La cizaña es una espiga que crece idéntica al trigo, podemos decir. Mientras es tan joven, mientras la espiga no ha cuajado el grano. Pero después que el trigo cuaja el grano y se madura, se cae hacia abajo, se dobla y ella queda levantada para arriba. Y ahí se descubre qué es la cizaña y qué es el trigo. Por eso es que arrancar la joven verde, podemos arrancar el trigo porque es muy parecida. Eso es una planta, hermano, la planta de cizaña. Cristo es perfecto. En sus parábolas utilizaba las cosas para que la gente les entendiera de la forma más conveniente posible. Y eso es lo que yo quiero oír de usted, que usted entienda lo que se le está diciendo. No que nosotros nos creamos más que ustedes son más que yo, ustedes son mis superiores porque yo soy un joven, ustedes tienen más experiencia, más conocimiento que yo. Yo solamente estoy hablando algo porque yo estoy empezando, estoy en crecimiento y usted sabe que uno cuando está así, uno está predicando y hablando las cosas. Que este gozo sea para renovar el gozo de usted, para consolarlo, para exhortarlo, para edificarlo, porque ese es mi llamado, exhortación, edificación y consolación. Ese es mi llamado. Yo soy responsable delante de Dios de entregarle cuentas claras. No entregarle desmanes, no que se me perdieron, no, entregarle cuentas claras dentro del ministerio que Él me dio. Los injustos no entrarán en el reino de los cielos. Según Mateo 5:20. Una persona que practique la injusticia no va a entrar. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Porque estas personas se creían que eran justas a sus propios ojos. Por eso es que uno no se puede creer justo, hermano, a sus propios ojos, no. Siempre creer que nosotros no somos nada, ni nadie. Aquí el grande es Cristo. Exaltar a Cristo por encima de cualquier cosa. Exaltando a Cristo por encima de cualquier cosa. Si alguno hable, dice el apóstol Pedro dice, no me equivoco, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por nuestro Señor Jesucristo, a quien pertenece la gloria, la honra, el imperio y los siglos, por los siglos. Eso es lo que nosotros debemos buscar, glorificar a Dios y a Cristo por medio de la predicación del Evangelio. Los mentirosos no entrarán, dice la Biblia. Apocalipsis 21:27. Los de corazón perverso, Salmo 101:4. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. Nunca lo conocí, dice la Biblia. Ha apartado de mí, haga milagros, sanidades, ciencia,
predique muy bonito, pero si usted no es un hombre íntegro, un hombre que ama la palabra de Dios, ama las cosas de Dios, es una persona justo, usted no verá a Dios. Dios no lo va a conocer. Le va a decir, apartado de mí, hacedores de maldad, al lago de fuego que está preparado para el diablo y sus ángeles. Los que se desvían de la verdad, el 3. No pondré delante de mis ojos cosa injusta, aborrezco la hora de los que se desvían, ninguno de ellos se acercará a mí. Una persona que se desvía de la verdad es un apóstata. Se desvió porque nunca entendió el plan de salvación divina correctamente como Dios quería. Y hoy en día dicen, no, antes usar cadenas de oro, usar zarcillo, maquillarse, pintarse el pelo, teñírselo, usar pantalón, usar esto. Eso no era malo, era que yo estaba equivocado. Ese tipo de personas, ¿cómo creen que se van a salvar? Apostató de la fe, perseguidores de los hombres de Dios, blasfeman en contra del Espíritu. ¿Saben qué han dicho? Que Dios tiene que hablarle a ellos, lo mismo que si Dios le habla a un profeta, tiene que hablarle a ellos. Si es verdad, pues. Blasfemadores, los únicos, hermanos, les voy a decir esta cosa también, que no va con acuerdo el tema, pero se lo voy a decir. Los únicos que están destinados por Dios y capacitados por Dios para corregir una profecía son los profetas. No son los demás ministerios, son los profetas. Eso lo dice la Biblia. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado. Un maestro puede discernir una profecía, pero un profeta tiene la capacidad completa. Cualquier hermano que esté lleno del Espíritu Santo, por el mismo Espíritu, él va a entender si una profecía viene de Dios, pero el profeta va a conocer más a fondo porque tiene una capacidad muy superior en cuanto a lo que profecía se refiere que cualquier otro ministerio. Eso lo deben tener en claro todas las personas. Pero ese no es el tema, ese es otro tema y eso lo estaremos hablando en otro momento, mi hermano. Vamos a tener muchos temas, muchas interrogantes que surgen. Por eso que las personas que se desvían empiezan a implementar doctrinas de hombres, que si un uniforme, que si tienes que hacer esto, si no te vas, bajo pena de excomunión. Y eso no le agrada a Dios. Eso no es lo que Dios dejó. Dejó para que su iglesia se fundamentara. La Biblia dice, fundamentense bajo la doctrina de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. ¿Y qué es Jesucristo? La Biblia, el verbo hecho carne. Eso es lo que te tiene que poner e implementar dentro de su congregación. No sacar la Biblia de su conjunto, de su contexto, para hacer pretexto, para meter herejía al pueblo. No. Dios a veces quiere usarnos de una manera, de un nivel alto. Nosotros a veces por sinvergüenza, por perseguidores del hombre, por ignorantes de las escrituras, cometemos errores y muchos se llegan a perder. Llevan a muchos a la perdición. Empiezan a decir que Cristo era esto, que Cristo era aquello, que ellos son dioses, que Cristo tiene que pedirle permiso. Empiezan a declarar palabras. Pare ustedes de contar, son amadores de sí mismos, mancillan la carne, adúlteros y fornicarios. No van a entrar en el reino de los cielos, porque son personas conocedoras. No estoy hablando, aquí no habla de personas que no conocen las cosas de Dios, aquí habla de los que conocen. Nosotros estamos predicando a la iglesia. La iglesia tiene que salir de ese conformismo religioso, de la murmuración, la crítica, el orgullo, todo ese tipo de maldades que tiene dentro. La idolatría, hoy en día idolatran mucho a los pastores, a los profetas, a los evangelistas. No, a Dios adora. La Biblia dice, estas palabras son fieles y verdaderas. A Dios adora. No estés adorando hombre, no estés adorando ídolos, no estés adorando doctrina, no estés defendiendo dogmas de hombre. Defienda las escrituras, sean apologetas de las escrituras. No se venda a hacer lo malo como Josafat, que se vendió a hacer lo malo. ¿Por
qué? Porque prestó ayuda a un impío como acá, un sinvergüenza. Acá también era otro que se vendió a hacer lo malo. Eso lo reprende el profeta Elías. Te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de los ojos de Jehová, sinvergüenza. Y era el rey. ¿Cómo usted le va a hablar al pastor así? Sí, porque ahorita hay muchos sinvergüenza. ¿Usted está en contra de los pastores? Sí, porque son una cuerda de sinvergüenza y hay que reprenderles el diablo. Estoy en contra de los falsos profetas, también estoy en contra de los falsos profetas, de los falsos evangelistas, de los falsos apóstoles, de los falsos maestros. Eso hay que exponerlos en público. Persona que predique la palabra como le conviene a él, hay que exponerlo en público, porque es una persona que lo está haciendo con conciencia de causa, con conocimiento. Eso no es una persona cualquiera, una persona que te tuerza las escrituras, es una persona que está inflamado por el mismo infierno. O sea, no son cualquier persona. Estamos tratando con personas de la élite, de la talla de Rafael Ramírez, Carl Luna, Guillermo Maldonado, Ana Méndez. Por ahí sale una vieja que ella es Cristolibé, propia loca. Sé que este lenguaje no le gusta a la gente, pero esa persona, verdad que me disculpe, pero de verdad que debería hacerse una resonancia magnética, debería hacerse un tag cerebral en la mente para ver qué tiene en la mente, porque no tiene masa encefálica, no tiene el Espíritu de Dios, quién sabe qué será. Inflamado por el mismo infierno. ¿Por qué? Porque se dejan minar del diablo, le abren mucho la puerta, que el Señor lo reprenda, le abren mucho la puerta, no velan y entonces terminan apostatando y eso no se van a salvar porque se desviaron. Los cobardes e incrédulos, homicidas, fornicarios, hechiceros. ¿Qué es un cobarde? Un cobarde es una persona que no esté dispuesto a padecer por la causa de Cristo. Un cobarde es una persona que no predique las escrituras como están escritas. Un cobarde es una persona que prefiera quedarse en el mundo sirviéndole al demonio, al príncipe de este siglo, que sirviéndole a Dios. Ese es un cobarde, una persona que nunca se decide a quién quiere ser en la vida, si se va a salvar o se va a perder. Porque esto no es un asunto de que tú te vas a tener prosperidad, de que vas a tener una profesión. Esto es un asunto de vida o muerte. O usted sirve a Dios para salvarse y escapar de los juicios que vienen sobre la tierra, o bien no le sirve y está todo chévere y usted sabe lo demás que viene. No necesito explicarse. Incrédulo, ¿qué es un incrédulo? Una persona que aunque tú le hables, no creen. Y no creer no es nada más en la mente, no creen porque no actúan. Cristianos incrédulos, no oran, no ayunan, no leen la Biblia, no estudian, no aman a nadie. Esas son personas incrédulos. Homicidas, personas dentro del cristianismo que son homicidas. Pasan matando personas espiritualmente hablando. También lo hacen en lo físico, persiguiendo en algunas partes del mundo, en Corea del Norte, en China, en el África, en la India. Esas partes persiguen a los hombres de Dios hasta que los matan. No es que los matan. Tiene que el mundo saberlo. Fornicarios, adoradores de falsos dioses. Se acuestan con cuanta mujer Dios creó. Y están ahí. Solo van a entrar. Si no se arrepienten de su maldad y se apartan y dan testimonio, no se salvan, se pierden. Hechicero. Mire, esto tenemos un sinfín de cosas. Por último, idólatra. Solo dice Apocalipsis 21:8. Idólatra. Idolatrando hombres, líderes. Y Dios a un lado. Cuando el que tiene que estar en el trono de tu corazón, me parece muy importante lo que dijo una muchacha española, una mujer, que el Señor le bendiga su ministerio y la siga ayudando. Que el honor escuche esto.
pero no me acuerdo cómo se llama. Sé que ella dijo que el único que tiene que estar en el trono de tu corazón, me gustó mucho esa frase, el único que tiene que estar en el trono de tu corazón es Dios, Cristo. No puedes poner a pastores por encima de Dios, no puedes poner a profetas, evangelistas, porque sea tu predicador favorito, nada. Si se equivocó, se corrige, porque son hombres. El único que no falla es Cristo, el único que no falla es Cristo. No tiene error, no tiene imperfección, tentado en todo, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de su gracia para alcanzar oportuno socorro y misericordia. ¿Por qué tú te acercas cuando tienes un problema a los idólatras? ¿Por qué tú te acercas a los fariseos? Te pasa como Judas. Buscas a los que no sirven. Busca a Cristo. Es hora de predicarle a la iglesia lo que la iglesia la va a sanar. La iglesia tiene que dejarse vendar la herida. ¿Por qué? Porque ahorita mucho se está viendo que a la iglesia se le explican puros mensajes de prosperidad y eso es lo que ha dañado a la iglesia. El pueblo sin profecía se desenfrena, dice la Biblia. Proverbio 29, 18. Eso lo vamos a buscar, mi hermano. Porque siempre hay que hablar con la Biblia en la mano por si alguien que diga, ¿y dónde está eso? Ya se lo vamos a buscar, ¿dónde está eso? (29:18) del libro de Proverbios. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Mas el que guarda la ley es bienaventurado, es bienaventurado, es bienaventurado. ¿Por qué? Porque sí, porque la Biblia lo dice. Sin profecía, porque sin juicio, sin corrección, sin exhortación, sin edificación, sin consolación en la iglesia. Hoy en día los pastores se han encargado de correr a los verdaderos profetas de Dios, han quedado con los falsos, con los que le hablan liviandad, lisonja de las iglesias. ¿Por qué? Porque ellos se creen dueños de las iglesias. Que muestren los clavos, muestren las heridas donde murieron ellos en la cruz del Calvario por la iglesia. No tienen. Ponen a mujeres a pastorear, ponen maestros a pastorear, profetas a pastorear, apóstoles a pastorear. No. El que enseña en la enseñanza, el que profeta en la profecía, y así sucesivamente. ¿Por qué tú tienes que hacer cosas que no lo dice la Biblia? Porque eres un desafiante, idólatra, reverde, sinvergüenza. No se te puede decir más, mi hermano. Ya basta. Basta de la rapiña, del robo, de la sinvergüenzura. Dios siempre ha querido que la iglesia camine en integridad y como a él le agrada. Pero la iglesia siempre ha querido hacer lo que ella le da la gana. El apóstol Pablo, hombre de Dios, Pedro, Juan, Jacobo, Bartolomé, Lucas, Marco, Mateo, toda esa gente predicaron la palabra como es. Y el ejemplo que nos han dado. Hermanos como Gigi Ávila, Josué Irión, Dr. Darío Salas, David Damon. Personas que predican la palabra de Dios bien. Tienen sus errores, sus imperfecciones porque son seres humanos. No se les va a culpar. Pero una persona que agarre la Biblia para tergiversar todos los textos bíblicos, eso no es una persona normal, es un apóstata y sinvergüenza. Si se pongan bravos, el que se ponga. Ustedes saben, siempre va a haber una multitud de idólatras, cobardes, prosélitos, pero siempre va a haber un Elías que reprenda el pecado, un Daniel, un Sadrach, Mesach y Abednego. No adoraremos ni nos postraremos encima y no te vamos a hablar más del asunto. Nuestro Dios nos va a librar y punto. Y tú lo vas a ver. ¿Por qué? Porque la gente tiene que pararse. Un hombre de guerra. Dejar la cobardía. Oye, porque es que hay mucha tergiversación de las escrituras. Hay mucho mandamiento de hombre hoy en día. ¿Y la palabra dónde dejamos la Biblia? ¿Dónde dejamos las Sagradas Escrituras?
en el olvido, porque no nos interesa, porque creemos que nosotros no la sabemos toda y eso no es así. Las cosas son como son, apegándonos al texto sagrado. Vamos a concluir este tema, mi hermano. Y al final lo que yo dije que le iba a decir, mi hermano, en la Nueva Jerusalén, en la eternidad, ¿usted cree que vamos a estar con Dios nosotros? ¿Usted se cree eso? No. Se lo voy a decir cuando haga el estudio, mi hermano, porque no veo conveniente decirlo ahorita, porque eso hay que explicarlo de forma de que usted lo entienda para no generar confusión. Porque últimamente se han generado muchas confusiones con predicaciones, con comentarios que se han dicho, y no quiero que esto sea para perdición de los oyentes. Quiero que esto sea de edificación para su vida. Quiero que esto transforme el modo de pensar. Como usted lleva una vida liviana, a religiosidad nos salva, congregarse nos salva, ayunar nos salva, vigilar nos salva. ¿Sabe quién salva? Cristo. ¿Que debemos hacer eso? Sí, pero con integridad. Primero el amor. Antes del servicio está el amor. Antes de todo está el amor. Si usted no tiene amor, usted no es nadie, ni Dios lo conoce. Él le dice que si alguno ama, 1 Corintios 8:3, si alguno ama es conocido por él, por Dios. Si alguno no ama, no es conocido. Ese es el antónimo, no hay más. Conclusión, la patria celestial es un regalo que ninguno de nosotros merecíamos, porque es un favor inmerecido, gracia, lo que significa favor inmerecido. Pero hoy tenemos entrada a ella porque Jesucristo pagó el precio y nos salvó por su gracia, por medio de la fe. Jesucristo dijo, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono. Apocalipsis 3:21. Al que venciere. Pero es como le dijo a la iglesia de Filadelfia, los que no tienen esa doctrina, los que no tienen esto, los que no han negado mi nombre, los que tienen poca fuerza, retenga lo que tiene para que ninguno tome su corona. Si usted es una persona íntegra, una persona que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. ¿Qué es jurar en daño suyo? Me ha escapado de ese punto. Jurar en daño suyo es tirarse una culpa de algo que usted no cometió, como lo hizo Cristo. Cristo cambió, el apóstol Pablo cambió, Moisés cambió por tirarse una culpa, Jeremías, Daniel, hemos pecado, hemos hecho esto, hemos hecho aquello. ¿Cambiaron por eso? No. Es reconocer que Dios es superior a nosotros. No nos creamos nada delante de Él. No somos nadie. Bueno, mi hermano, bendiciones de gracias le doy por prestar atención a estos mensajes. Dele seguir, suscríbase a nuestro canal y estaremos mandándole más contenido para su edificación. Siempre creyendo que esto sea para edificación suya y llegar a más personas a nivel mundial, porque nosotros tenemos que ser responsables en la predicación. Hablar poco, pero hablar lo que conviene, como dice el Proverbio 25:11. Palabra, manzana de oro, con figura de... Es la palabra dicha, como conviene. Bendiciones, mi hermano.